Bienvenidos. Hoy viajamos a finales del siglo XIX. Mientras Wundt, sentaba las bases de la psicología científica, no todos iban por ese camino, ¿eh? Surgieron otras voces, visiones alternativas. Y hoy vamos a explorar precisamente eso. Nos vamos a centrar en tres pensadores clave que ofrecieron alternativas, significativas al enfoque de Wundt. Hablamos de Franz Brentano, Carl Stumpf y Wilhelm Dilthey. Nos basamos en extractos del capítulo 7 sobre estas alternativas a la psicología wundtiana. La idea es desgranar sus teorías principales, ver cómo se relacionaban o, se diferenciaban de Wundt. ¿Listos para examinar estas corrientes? Pues venga, empecemos con Franz Brentano. Quería, devolver esplendor a la filosofía a través de una psicología científica. ¿Cuál fue su gran idea? Pues mira, lo fascinante de Brentano, yo creo, es su concepto de intencionalidad. Para él, lo psíquico no es tanto el objeto que pensamos o vemos, sino el acto mismo de referirnos a ese objeto. O sea, el acto de ver, no la cosa vista. Exacto. El ver no lo visto, el desear no lo deseado. Esa es la clave, esa referencia constante hacia algo. Llamó esto psicología del acto y distinguió tres tipos: representaciones, juicios y actos de amor y odio, que serían como los sentimientos, ¿no? Cambió el foco radicalmente, entonces. No era desmontar el qué de la conciencia, como Wundt, sino entender el cómo, el hecho de que la mente siempre está apuntando. Justo. Y aunque ambos buscaban una ciencia empírica, sus caminos se separaron ahí. Wundt analizaba los contenidos buscando causas, su psicología genética. Brentano, en cambio, se centró en describir y clasificar estos actos intencionales, su psicología descriptiva. Y, ojo, rechazaba la introspección tal como Wundt la usaba, ¿eh? Desconfiaba un poco de ese método tan controlado. Vale, entendido. Muy interesante esa diferencia. Y esa idea del acto influyó, pero su alumno, Carl Stumpf, le dio su propio giro, ¿verdad? Y además tuvo sus más y sus menos con Wundt. Correcto. Stumpf, muy influido por Brentano, también se centró en los actos o funciones psíquicas. Pero él creía que primero había que estudiar bien los contenidos a los que esos actos se dirigen, los fenómenos, como él los llamaba. De hecho, desarrolló una especie de fenomenología experimental. Se especializó mucho en la psicología de los sonidos. Ajá. Y ahí es donde vino la falosa disputa con Wundt, ¿no? Precisamente, en acústica, Stumpf defendía que la experiencia de observadores entrenados como músicos expertos era más valiosa que los resultados de laboratorio con sujetos, normales bajo condiciones súper controladas, que era lo que defendía Wundt. Claro, Wundt quería control experimental por encima de todo. Exacto. Stumpf distinguía fenómenos primarios, lo sensorial directo, y secundarios, las imágenes de memoria y también los constructos mentales, conceptos, juicios. Su trabajo, sobre todo ese énfasis en el fenómeno tal cual se presenta, influyó mucho después en la Gestalt. Qué interesante esa tensión, laboratorio versus experiencia experta. Y nos queda Wilhelm Dilthey. Él sí que llevó la psicología a otro terreno, ¿no? Las ciencias del espíritu. Exacto. Dilthey tenía una ambición enorme. Quería que la psicología fuera la base, el fundamento de las ciencias del espíritu, la historia, la sociología, el arte. Criticó mucho a la psicología de su tiempo, incluida la de Wundt, por considerarla demasiado explicativa, muy apegada al modelo de las ciencias naturales. ¿Y qué le faltaba, según él? Pues le parecía que se centraba casi solo en la cognición, en el pensamiento, y olvidaba los sentimientos, la voluntad y, muy importante, el contexto histórico y social. Todo eso. Entiendo. Entonces, ¿qué proponía él? ¿Otro tipo de psicología? Proponía una psicología descriptiva, pero muy diferente a la de Brentano, ¿eh? No buscaba explicar causas desde fuera, sino comprender. La palabra clave es Verstehen, comprender desde dentro. Partía de la vivencia, Erlebnis, la experiencia tal como la vivimos, con toda su complejidad y significado. Quería entender la conexión psíquica vivida, o sea, cómo se entrelazan en nosotros pensamiento, emoción, voluntad, y cómo todo eso está influido por la conexión adquirida del entorno, de la cultura, de la historia. Buscaba comprender al hombre entero, en su realidad vital. O sea que para Dilthey, para entender bien una época histórica o una obra de arte, primero tenías que entender cómo vivía, sentía y pensaba la gente de esa época, la psicología como la llave maestra. Justo eso, una base para comprender lo humano en su dimensión histórica y cultural. Bueno, pues recapitulando un poco. Tres figuras, tres enfoques que desafiaron o complementaron a Wundt.
Tenemos a Brentano y la intencionalidad, la mente siempre dirigida a algo. Ujú, Luego Stump, con su fenomenología experimental, estudiando el fenómeno tal cual. eso es. Y finalmente Dilthey, buscando la comprensión profunda de la experiencia vivida en su contexto. Así es, creo que lo que nos muestran es la enorme riqueza y diversidad que ya había en los inicios de la psicología. No había un único camino, sino un debate muy vivo sobre qué debía estudiar la psicología y sobre todo cómo debía hacerlo. Marcaron el inicio de tradiciones distintas. Pues aquí va una idea final para darle vueltas. Si hoy en día la psicología, a menudo se enfoca mucho en lo medible, lo experimental, ¿qué podríamos ganar si recuperásemos un poco más esa profundidad del análisis de la experiencia vivida de Dilthey o la idea de intencionalidad de Brentano para entender mejor la complejidad de nuestra propia conciencia actual? Ahí lo dejo.